importante también, que es neumonía intrahospitalaria o nosocomial y la neumonía asociada a ventilador. Quizás nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es la neumonía intrahospitalaria. ¿Listo? Hay varios textos, hay varias bibliografías, varias guías. Yo he hecho un resumen de algunas, las más importantes, y creo que son los estudios que se han realizado a nivel mundial, tanto desde el punto de vista aquí en Estados Unidos. Tenemos una guía importante que es la guía de la ITSA, ¿no?, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Por el otro lado, tenemos la guía europea, ¿no?, de la Sociedad Europea Respiratoria. Y entre otras guías, ¿no?, la guía terapéutica Sanford y entre otras, ¿no? Pero básicamente hemos cogido de aquí lo más importante. Vamos a hablar de tips. Todo lo que está aquí en las diapositivas, hay cosas que hay que entenderlas, ¿no? Por eso justamente se les pide que asistan, porque algunos me dijeron, lo hemos grabado en la clase y justo en esa parte se ha cortado el video. Entonces, no, hay que evitar eso, ¿ya? Bien. Hablando un poco de definiciones. Esto es importante partir. ¿Qué es una neumonía? Que es similar a una neumonía adquirida en la comunidad, que se verá en otro momento, pero una neumonía en general como concepto tiene que haber criterios clínicos, sobre todo son los más importantes, y criterios auxiliares o exámenes auxiliares imagenológicos, y si por ahí tenemos la disponibilidad de laboratorio. ¿Listo? No siempre vamos a tener. Cuando hagan el SERUMS posiblemente solamente tengamos criterios clínicos y nada más. Y muchas veces ante una neumonía severa, de repente si no tenemos todos los medios, vamos a tener que transferir a este paciente, es una referencia. ¿Listo? Lo más rápido posible, obviamente apuntando todo, ¿no? Porque ya sabemos que la historia clínica es un documento médico legal y la paciente que refiera o el que reciba al paciente tiene que tener los datos de ingreso. Bien, entonces tenemos criterios clínicos. Básicamente tenemos, por ejemplo, la fiebre, la tos, disnea, ¿no?, expectoración. Eso mucho nos ayuda, por ejemplo, el tipo de expectoración, si es purulenta, mucopurulenta, mucosa, amarillenta, verdosa, ¿no? Cuando cambia el color puede haber un crecimiento bacteriano, ¿no? Nos puede dar una idea, no siempre, pero puede ser, y hay que englobarlo todo como una unidad clínica. Neumonía intrahospitalaria, el punto de corte igual, es importante los tiempos, 48 horas a partir del ingreso, por admisión el paciente llega, tiene que transcurrir 48 horas, y a partir de allí, si tengo clínica, y a partir de allí hacer los exámenes correspondientes. Neumonía asociada a ventilador, de igual forma, a partir del momento de la intubación endotraqueal. ¿Listo? Y el término de multidor resistencia es importante. Cuando tenemos, algunas bibliografías van a encontrar desde 3, en otras en la guía menciona 2, 3 o más. A partir de 2, ¿no?, como resistencia a antibióticos, ¿no?, bacterias que son resistentes a 2 o más antibióticos utilizados para tratar ese tipo de infecciones. Hay que recordar que en el Perú, las neumonías, como en el mundo, vienen a ser la segunda causa de hospitalización, y ahorita vamos a ver un poco de epidemiología. Hay que recordar por qué tomamos 48 horas, porque en las primeras horas van a haber bacterias que han crecido o provienen de la comunidad. Por eso se toma 48 horas a partir de allí, que se asume que son ya bacterias que crecen o ya va a una colonización, ¿no?, de bacterias que provienen del hospital. Entonces, no confundir eso con neumonía intrahospitalaria de inicio temprano. Neumonía, de las siglas en inglés, nada más los he puesto, ¿no? Inicio temprano y inicio tardío. Acá hay que diferenciar bien claro esto, ¿ya? Bien. Menos de 5 días sin factores de riesgo para multidroga resistencia. Van a ver que, por ejemplo, todavía está acá el estreptococo neumonía. Ya saben que es la bacteria más prevalente en el medio extrahospitalario. Y tenemos Staphylococcus aureus también, quizás reticilino sensible, ¿no?, Haemophilus influenza y bacterias entéricas gram negativas. Y en el inicio tardío, mayor o igual a 5 días, con factores de riesgo. Esto, por ejemplo, aquí la guía menciona Staphylococcus aureus. Sí. ¿Quién está en segundo lugar? En el Perú, aparentemente también está en el primer lugar como más frecuente, como más prevalente esta bacteria. ¿Listo? Staphylococcus aureus, meticilino resistente.
Y en segundo lugar, acá en las guías mencionan pues enterobacterias gram negativas, pero en segundo lugar estaría Pseudomonas aeruginosa. Pero no pierde importancia, por ejemplo, también la Klebsiella pneumoniae, que en nuestro medio parece que hay bastante prevalencia, hay una prevalencia importante de esta bacteria. Y se está hablando de las famosas bacterias, o ya más conocidas, escape, ¿no? Que ya en algunos centros, establecimientos de salud llegan hasta un 80%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son bacterias resistentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos Escherichia coli, Klebsiella, son las siglas, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, que son resistentes. Esto tiene una alta resistencia y virulencia. ¿Listo? Tenemos aquí, por ejemplo, algunos virus, ¿no? Rinovirus, influenza para influenza, y tenemos algunas asociadas al ventilador, VAP, las siglas en inglés, el virus sistema respiratorio para influenza. ¿Listo? Eso para mencionar algo de virus. Ahora bien, haciendo un resumen, para hacer diagnóstico tenemos que tener un muestreo. Es importante hacer un muestreo si lo dispongo, ¿no? Entonces, hay métodos por los cuales yo voy a hacer un muestreo. Tengo métodos invasivos y no invasivos. Algunos no estarán de acuerdo en la clasificación, porque hablando de métodos no invasivos, tenemos una recolección de una muestra a través de una expectoración espontánea, ¿no? Que el paciente colabore y expectore. Un esputo inducido, ¿no? Un esputo que también colabora el paciente con algunos equipos o ayudas tipo nebulizadores que me ayuden a juntar el esputo. Y también tenemos aquí, algunos dirán, ¿es invasivo o no invasivo? Es no invasivo, hablando de aspirado nasotraqueal y aspirado endotraqueal. ¿Listo? Entonces se habla de que yo tengo que obtener una muestra a través de estos métodos. Y tenemos los métodos invasivos, ya esto ya parte un poco más o ya está a cargo más de la especialidad, básicamente neumología, ¿no? Pues, por ejemplo, lavado bronquialveolar, por lo menos en nuestro medio lo hacen neumología. Utiliza un broncofibroscopio, ¿no? Hay algunos que son rígidos, otros que son semirrígidos, cepillo bronquial protegido, muestreo bronquial a ciegas, ¿no? Las siglas, ¿no? No se olviden. Bien, hablando de epidemiología en general, la primera causa de infecciones intrahospitalarias en nuestro medio sigue siendo las infecciones urinarias. Esto es la primera causa. Y en segundo lugar, para nuestro medio son las infecciones respiratorias, entre las neumonías. No se habla a nivel de estas guías de un 22% de neumonías intrahospitalarias. ¿Listo? Y bueno, también por ahí muy cerca de las neumonías asociadas al ventilador. Bien. Ahora bien, el panorama no es, hay que entender que en nuestro medio la tasa de mortalidad de las unidades de cuidados intensivos oscila entre 50% más o menos, 3, 4. Entonces, prácticamente es como lanzar una moneda. En otros países la tasa de mortalidad quizás es ligeramente menos, no pasa menos del 50%. Hay algunas diferencias, cierto. Hay que hablar justamente desde el punto de la prevención también. Ya estamos careciendo de algunas cosas y en algún momento lo voy a mencionar. La neumonía es la segunda causa de infección nosocomial, más frecuente en las unidades de terapia intensiva, las UCIs. Afecta un 25.4% en promedio para los pacientes que están en UCI, un 68.2% a las neumonías nosocomiales están relacionadas a ventilación mecánica. Mortalidad 4.6. ¿Listo? En general, números redondos. Bien, hablando de la fisiopatología. Acá he cogido esta imagen de neumonía asociada a ventilación. ¿Listo? ¿Cuál es el mecanismo más importante de todos ellos? Porque tenemos la gravedad de la enfermedad, el uso de antibióticos, medicamentos, los fomites, el personal que transmite de paciente a paciente, ¿no? Las bacterias, los fomites, las secreciones que están en los estetoscopios, en la ropa, en el cabello, están en varios lugares, en el celular, ¿no? Se está promoviendo quizás el no usar el celular dentro de las unidades de cuidados intensivos o cuando esté enfrente al paciente, ¿no? Y el lavado de manos. El lavado de manos es importantísimo, ¿no? Es una medida preventiva que es básica, es importante entre paciente y paciente. Nada de que yo me pongo guantecitos, ¿no? Y voy a arrastrar igual las bacterias en los guantes. No, el lavado de manos, ¿no? No de echar alcohol tampoco. Es lavado de manos que toma su tiempo, tiene hasta algunos 7 pasos, 11 pasos, dependiendo, ¿no? Entonces es importante. Tenemos algunos otros focos que es importante como factores de riesgo, los catéteres,
los dispositivos, ¿no? Invasivos, ¿no? Algunos pacientes con trastornos neurológicos tenemos aquí, por ejemplo, la abolición de los reflejos de oxígeno, la alteración en la función mucociliar, pero en general el más importante es la colonización del tubo endotraqueal. ¿Listo? ¿De dónde viene esta colonización? Básicamente el tracto digestivo. ¿Listo? Esto es para la asociada ventilación mecánica. Y en pacientes que no tienen un tubo endotraqueal, intrahospitalario, es básicamente las aspiraciones o microaspiraciones, ¿no? Existe una neumonía que está tanto viene dentro de la clasificación en otros textos, que es la neumonía aspirativa, ¿no? Sobre todo hay muchos pacientes que tienen neumonías aspirativas no solo en el medio intrahospitalario, sino en la comunidad. Y tienen algún factor de riesgo, ¿no? Puede ser justamente factor neurológico, enfermedades cerebrovasculares, con trastornos justamente de los reflejos, ¿no? De la función mucociliar. Bien, entonces eso para empezar. Ahora bien, tomando los puntos más importantes de las guías, ¿no? Tenemos que hay que hacer un muestreo invasivo o no invasivo. ¿Cuál es lo que se recomienda hacer? Los muestreos no invasivos. ¿Listo? Y entre ellos, justamente, ya les mencioné, la expectoración inducida, ¿no? La respiración endonasotraqueal. No justifica hacer métodos invasivos, el costo-beneficio, en sí no se ha visto diferencias. En números absolutos finales no se han visto diferencias. Se prefieren los no invasivos y los métodos de cultivos o cultivos semi-cuantitativos, ¿no? Los que lanzan resultados en unidades formadoras de colonias, ¿no? Y es a la 3, a la quinta, unidades formadoras de colonias. ¿Listo? Es para hablar que eso no un conteo de bacteria a bacteria, sino como unidades formadoras de colonias. ¿Listo? Por otro lado, los cuantitativos no superan a los semi-cuantitativos. ¿Listo? Entonces, justamente no se ha visto que los cuantitativos reduzcan la mortalidad. Es por eso que son no invasivos semi-cuantitativos. ¿Listo? No supera en sí los costos, de repente es costoso hacer un método invasivo y como ya hemos visto requiere un equipo especial, costoso, que no está disponible en todos los lugares, ¿no? Solamente en algunos hospitales, tipo nivel 4, ¿no? Por ejemplo, en salud solo lo tiene broncofibroscopios, si no me equivoco, solamente en el Carlos Alberto en Escobedo, ¿no? Entonces, no tenemos disponibles equipos en todos los centros de salud. Y ahora bien, los valores. ¿Cuáles quizás son los que mejor rendimiento tienen desde el punto de vista de métodos, ya siendo métodos un poquito invasivos, ¿no? Utilizando broncoscopios, o que de repente no se utilicen broncoscopios, pero se utilizan algunas modificaciones de los equipos, ¿no? Acá tenemos el cepillado, ¿no? Protegido, que es con un valor menor para hacer el diagnóstico. Y aquí tenemos, bueno, no broncoscópicamente, ¿no? Un cepillado también protegido. Y solamente. Los otros requieren un poco más de unidades formadoras de colonia por 10 a la 4 unidades formadoras de tejido pulmonar. ¿Listo? Bien. Los aspectos clínicos, eso es algo importante que no hay que olvidar. Y que pueden hacerse preguntas o pueden tener un paciente y van a decir, ¿en qué me baso para tener una sospecha clínica de que es un paciente con neumonía bacteriana, viral o que simplemente sea otra infección? Tenemos, por ejemplo, que basarnos y básicamente en criterio clínico. ¿Listo? Por ahí les pueden decir, no, hay biomarcadores, procalcitonina, PCR, escalas, los scores, SOFAs, Apache, H2, tenemos infinidad de scores. Pero en general lo que nos interesa de todos los scores es la parte clínica. Ya no es que antes, por ejemplo, las guías de sepsis o algunas otras decían hay que usar SOFA o el SIRS, ¿no? Este score justamente de la respuesta inflamatoria sistémica. No, justamente podemos coger, si tenemos la disponibilidad de exámenes auxiliares, pues utilizaré. Si no, criterios clínicos. Bien, aquí les hablé de biomarcadores. Tenemos varios: procalcitonina, PCR, proteína C reactiva, tenemos el número D, tenemos la coquetina, tenemos otros varios. Pero los que mejor rendimiento tienen en el tiempo y una respuesta quizás de repente algo más sensible
a la exposición bacteriana es la procalcitonina y la PCR. ¿Listo? Dura más tiempo, ¿no? Tampoco no tanto, como ya vamos a ver. Y tenemos otros, pero estos son los biomarcadores. Si yo los tengo disponibles, los utilizaré, pero hay que saberlos utilizar en qué momento. Solo para hablar brevemente de la proteína C reactiva. Sabemos que es un reactante de fase aguda. Este biomarcador puede aumentar o disminuir en base a la exposición, sobre todo inflamatoria o bacteriana. Hay que recordar que no toda inflamación va a ser una infección, ¿no? Podemos tener una inflamación con un foco bacteriano, pero no siempre es así. Y estos biomarcadores simplemente se van a elevar en procesos inflamatorios. ¿Listo? Quizás la diferencia entre proteína C reactiva y procalcitonina es que la procalcitonina sí tiene una mayor sensibilidad o especificidad también cuando hay una exposición bacteriana, pero que se pueden elevar ambos cuando hay exposición bacteriana o no bacteriana, viral. ¿Listo? Cuidado. Quizás los valores sí van a ser algo distinto. Bueno, esta es una prueba antigua, tiene su costo, se sintetiza a nivel hepático por la interleucina 6 y tiene una vida media promedio de 19 horas. Esto tiene buen rendimiento y se elimina también con rapidez. Procalcitonina es un polipéptido de 116 aminoácidos, tiene 13 kilodaltons. En general, lo más importante aquí es que puede tener correlación, no siempre, porque hay que ver si el paciente tiene una enfermedad hepática, enfermedad renal, y puede variar los valores, van a influir. ¿Listo? Al igual que en cardiología, la troponina también pierde valor en este tipo de pacientes. Cuidado, pacientes con este tipo de enfermedades, cuidado, hay que basarnos en otros criterios, ya les he dicho, clínicos u otros biomarcadores, ¿no? Va a ser unidad clínica. Por ejemplo, se correlaciona, tiene una regulación ascendente a la gravedad con exposición bacteriana y una regulación descendente por las citoquinas liberadas a infecciones, por ejemplo, virales. ¿Listo? Por eso ya estoy mencionando acá los puntos de corte. Esto puede variar de laboratorio a laboratorio, pero más o menos ya se han tratado de hacer un estándar en cuanto a los valores de microgramos por litro, en el que el punto de corte para la procalcitonina es mayor o igual a 0.25 microgramos litro. ¿Listo? Aquí, cuando este valor es igual o mayor, hay una alta probabilidad de una infección bacteriana. Y si es mayor, más de 0.5, probabilidad, mucha mayor probabilidad ya de una infección bacteriana. Y en base a eso también podemos hacer, de acuerdo a la evolución del paciente, sobre todo para el desescalamiento o suspensión del tratamiento antibiótico. ¿Listo? Aquí tenemos biomarcadores como la procalcitonina, la PCR, la proadrenomedulina. Quizás sí se puede tener cierta correlación, no con la infección, sino con procesos inflamatorios a medida que los valores aumentan, ¿no? Por ejemplo, neumonía, una neumonía severa podría llegar a mayor a 100 miligramos por litro en la PCR, ¿no? Y se relaciona muchas veces a la mortalidad, al pronóstico del paciente. Bien, acá los tips más importantes de las guías, sobre todo la guía americana, que para nosotros es más extensa, habla más en detalle. En la guía europea es más concreta o más enfocada en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan ambos tipos de neumonía, asociada a ventilación mecánica o intrahospitalaria, por ejemplo, se recomienda criterios clínicos. Eso queda claro. No puede ser que ustedes digan, no, biomarcador, más criterios clínicos, pero si no los tengo, o si los tuviese y tengo que el tiempo corre y es importante, solo me baso en criterios clínicos a la hora de dar de repente un tratamiento oportuno. Procalcitonina, ¿no? También es otro precursor justamente de la calcitonina, ¿no? Como ya vamos a ver, es un marcador importante, ¿no? Y se recomienda utilizar, por ejemplo, criterios clínicos en vez de otros exámenes que se pueda usar, algunos procedimientos, ¿no? Lavado bronquialveolar, y en sí tenemos otros. Entonces, partiendo de allí, criterios clínicos por sobre todo. De igual forma, con la proteína C reactiva, si tengo que utilizar criterios clínicos más proteína C reactiva, criterios clínicos. ¿Listo? Acá hay una escala, la famosa escala CEPIS, que para algunos ha sido de gran rendimiento, de mucha utilidad a la hora del diagnóstico. Si yo tengo que utilizar
esta escala que tiene criterios clínicos y laboratoriales, pero yo voy a utilizar preferentemente los criterios clínicos. Acá tenemos esa escala, ¿no? La escala CEPIS o la escala de valoración clínica para infección pulmonar. Tiene 6 parámetros. Tiene su puntaje de 0 a 2. ¿No? Podemos tener temperatura, fiebre, ¿no? O hipotermia, podemos tener leucocitosis o leucopenia, secreciones bronquiales, dependiendo las cantidades de muestras que se obtengan, el PAFI, si yo tengo una muestra de gases arteriales, una radiografía y los cultivos. Acá, bueno, 6 puntos es sospecha, altamente sospechoso o sugestivo de neumonía. Pero aquí yo tengo el desglose de esta escala. ¿Y cómo yo voy a saber qué tipo de muestra es de calidad y cuál voy a desechar? Los laboratorios ya lo saben. Esta muestra que yo obtengo por los métodos no invasivos, preferentemente, es de calidad, sobre todo, y le doy un mayor puntaje cuando tienen gran cantidad de polimorfos nucleares y pocas células endoteliales. Y le voy dando menos puntajes y al revés, ¿no? Tiene más células endoteliales, menos polimorfos nucleares, en la calidad de la muestra de secreción respiratoria. Bien, eso es importantísimo a la hora de obtener una muestra. Ahí hay infinidad de trabajos para antibiograma, resistencia bacteriana, justamente parte de aquí como un criterio de inclusión o de exclusión. Bien, no se recomienda tampoco determinaciones de los biomarcadores al pie de la cama. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una neumonía y el paciente tengo que hacerle un control, o cada 2 o cada 3 días, ¿qué hago? Criterio clínico, más biomarcadores, voy viendo, ¿no? Supuestamente. ¿Va mejor? Biomarcadores PCR, procalcitonina, supuestamente deberían disminuir. No se recomienda, puede hacerse. No se recomienda porque puede generar confusión en algunos pacientes, ya les hemos dicho. No necesariamente va algo relacionado a la infección. Puede ser simplemente un factor inflamatorio o por otra causa y que me esté elevando los biomarcadores. ¿Listo? Evaluación clínica. Esto es importante. ¿Qué criterios clínicos voy a tener? ¿No? Como les dije, aparte de los que mencionamos al comienzo, ¿no? Se puede evaluar también la radiografía de tórax, bueno, ya no es tanto criterio clínico, y los que les mencioné, los scores, ¿no? Como les dije, tenemos varios. La calidad también de la secreción bronquial, ¿no? Como les mencioné, es importante. Y los biomarcadores tenemos, bueno, aquí en esta guía, la europea menciona este tipo de clasificación, como ya les presenté la anterior, que es la guía americana. Si tengo un paciente con neumonía asociada a ventilación mecánica, mejor dicho, una traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica, no doy antibiótico. Esto es muy común tener traqueobronquitis, ¿no? De repente el esputo mucoso, ¿no? Y hay que justamente evaluar el contexto del paciente, no se da antibióticos. Ahora bien, la recomendación que para todo médico que tiene que tener en cuenta a la hora de dar un tratamiento es muestrear. ¿Listo? Pero no solamente muestrear para hacer el diagnóstico, sino también que me sirve para cultivar e identificar la bacteria o bacterias. Entonces, antes de que yo dé un tratamiento antibiótico, tengo que cultivar, identificar la bacteria y generarle un antibiograma, ya sea del paciente o generar una base de datos que me dé un antibiograma local. Ahora se promueve utilizar antibiogramas locales, regionales, nacionales, digitalizados. ¿Listo? Que alimenten una base de datos. Yo le tomo al paciente, recolecto una muestra de secreción bronquial, también puedo recolectar sangre para hacer un hemocultivo. Recolecto, ¿no? Le obtengo, digamos, por una trampa de Lukens, obtengo la muestra, ¿no? Lo recolecto en un contenedor y lo llevo inmediatamente al laboratorio y lo empiezan a procesar. Va a tomar unos días, ¿no? Dependiendo de los métodos de cultivo que se utilicen, unos días, entre 3 a 7 días, para que puedan identificar, de acuerdo al crecimiento bacteriano, de acuerdo a las placas que se utilicen o de forma automatizada que se utilicen. Se ve, por ejemplo, en las placas el crecimiento del halo, la concentración inhibitoria mínima. De acuerdo a eso se establece de acuerdo una correlación con algunas guías laboratoriales de valores de concentración inhibitoria mínima, y nos va a dar la sensibilidad como resultado, sea sensible, resistente o sensibilidad intermedia. ¿Listo? Bien,
Esa es la recomendación. Idealmente que tengan todos los que tengan hospitales con UCI, que lo tengan en primer lugar, ¿no? Un mapa bacteriológico o ya un antibiograma. Pacientes con sospecha de neumonía asociada a ventilación mecánica. Hay que incluir, por ejemplo, una cobertura básicamente para Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Bacillus graminatus, tipo Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Partiendo de ahí, estamos hablando de neumonía asociada a ventilación mecánica. Acá tenemos ya el cuadro que resume un poco el tratamiento de neumonías asociadas a ventilación mecánica. Tenemos 3 columnas, en el que puedo tener actividad o gran sospecha, de acuerdo a los antibiogramas locales, actividad para Staphylococcus marsa, ¿no? Multicilino resistente, que es una bacteria multidrogo resistente. Y tenemos alternativas, por ejemplo, glicopéptidos, tipo vancomicina, recordando los efectos adversos de la vancomicina, ¿no? Es nefrotóxico, ¿no? Eso es importante. El síndrome de Humber rojo también, ¿no? Dependiente de la velocidad de infusión. Tenemos la linezolid, pacientes que, por ejemplo, que no puedo utilizar vancomicina, ya sea por costo, ya sea por enfermedad renal crónica, no falla renal aguda, opto por darle linezolid. Si tengo, por ejemplo, actividad o gran negativos tipo Pseudomonas aeruginosa, puedo tener beta-lactámicos y no beta-lactámicos que tengan actividad anti-Pseudomonas aeruginosa. Tenemos aquí, por ejemplo, piperacillin, tazobactam, todos son ellos beta-lactámicos, meropenem, los carbapenem, las cefalosporinas, cefepime, ceftazidime, monobactam, astronam, en el caso de alergias a penicilinas. Tenemos, por ejemplo, aquí que tengan no beta-lactámicos, anti-pseudomonas, no beta-lactámicos, las fluoroquinolonas, aminoglucósidos, no llegan bien al tejido pulmonar. Si hay un mejor agente, fármaco, utilizamos un antibiótico alternativo. Y tenemos las polimixinas, ¿no? Colistina, que nos reservamos para el final, es costoso, ¿no? Pero no nos queda a veces arsenal que utilizar, entonces hay que tener cuidado dependiendo también para qué tipo de bacteria, de acuerdo a los cultivos, puedo darle, ¿no? Y la polimixina beta, hay dosis de carga, y bueno, hay una forma de utilizarlo de acuerdo también a la saturación de creatinina, la tasa de filtración glomerular, mejor. Este cuadrito simplemente es el desglose de lo anterior, esto lo vamos a ver rápidamente. Hay un agente activo se tiene que incluir para marsa, para Staphylococcus aureus marsa, de forma empírica para tratamiento asociado a ventilación mecánica. De forma empírica tengo que cubrir. Estoy en la UCI, cuidados intensivos, con neumonía asociada a ventilación mecánica, está intubado el paciente con ventilación, cubro marsa, Staphylococcus marsa. Pero cuando tengo un factor de riesgo, que ya vamos a ver qué factor de riesgos hay para cubrirlo, no siempre voy a cubrirlo. O que tenga, por ejemplo, tengo un antibiograma ya preestablecido, hecho que ya me ha arrojado que tengo una resistencia para Staphylococcus aureus de 10 a 20%, ¿no? Son Staphylococcus meticilino resistentes, o que no conozco la prevalencia de marsa, no sé si tengo marsa con una alta prevalencia en la UCI, por ejemplo, o en mi ambiente hospitalario, hospitalización, por ejemplo, medicina. Sugiero, por ejemplo, se sugiere dar un agente activo para Staphylococcus meticilino sensible y que no sea marsa, ¿no? Como tratamiento empírico, si es que pienso que no hay factores de riesgo, que por ahí no tengo esta resistencia mayor a 10, puedo darle algunos antibióticos como otros antibióticos que no sean justamente vancomicina y linezolid. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahora. Estos son los factores de riesgo. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? En diferentes guías, ¿cuáles son los factores de riesgo para multidrogo resistencia? Esto va a hacerme la diferencia entre darle un tipo de antibiótico u otro. Factores de riesgo para bacterias multidrogo resistencia asociados a ventilación mecánica: si tuvo infecciones previas los 90 días antes de que presente esta nueva infección. ¿Listo? Y se repiten todas, sea para intrahospitalaria o para Pseudomonas. ¿Listo? Pero asociado a ventilación mecánica tiene que haber factores de riesgo como shock séptico, síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Según la clasificación de Berlín, que es la última.
5 o más 6 días de hospitalización previos a la aparición de esta neumonía asociada a ventilación mecánica y que esté en terapia de reemplazo renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal, previo al inicio de la neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Listo? El más importante aquí que se repite, ya saben cuál es, uso de antibióticos previo al menos 2 días. ¿Listo? Bien, cobertura empírica para MARSA, está claro que es vancomicina y midazolam, dependiendo costos, enfermedad renal, si el paciente tiene leucopenia también, o está, pues, tiene alguna alteración medular, aplasia medular, no, también eso puede influir en la recomendación. Tratamiento empírico para meticilino sensible, estafilococo, y que no sea MARSA, estos son los antibióticos recomendados. Piperacilina, tazobactam, cefepime, levofloxacino, imipenem, meropenem, betalactámicos en general. Pero yo si quisiera usar una oxacilina, por ejemplo, que tiene cobertura para estafilococo o meticilino sensible, esto, si quiero dar oxacilina, tendría que comprobar que sea un estafilococo meticilino sensible. Obviamente sería una bacteria no multidroga resistente. ¿Listo? Se aconseja 2 antibióticos para Pseudomonas aeruginosa. Aquí doy 2 antibióticos para Pseudomonas aeruginosa en neumonía asociada a ventilación mecánica con factores de riesgo. Ya hemos hablado, la tablita, todos los factores que hemos hablado, al uso de antibióticos previos, sobre todo, que las cepas sean resistentes en más del 10%, ¿no? Y que pacientes hayan tenido tasas de la UCI de sensibilidad a los antibióticos que no estén disponibles, ¿no? Bueno, un antibiótico. ¿Cuándo doy un antibiótico o terapia, una monoterapia? Cuando no hay factores de riesgo para Pseudomonas. Cuando hablamos de factores, vamos a hablar ahorita de factores de riesgo de muerte. ¿Cuáles son los principales? Shock séptico y que requiera ventilación mecánica. ¿Listo? Y otros factores de riesgo de resistencia que los hemos mencionado hace un momento. Pacientes con sospecha de neumonía asociada a ventilación mecánica se recomienda no usar aminoglucosa. La razón que les he mencionado, no tienen una buena llegada al tejido pulmonar. Los pacientes con, de igual forma, este tipo de neumonía, se aconseja también evitar colistina, por las razones que les he mencionado, y buscar un alternativo adecuado para gran negativo sobre todo. Bien, neumonía intrahospitalaria. Ahora, esto es quizás, si no estoy en la UCI o no estoy tratando pacientes que están en ventilación mecánica, de igual forma, antibiogramas locales. Eso está claro, ¿no? Antibiogramas locales. Ya sabemos cómo hacerlo, cómo juntar una base de datos. Se recomienda tratamientos empíricos de antibióticos que se basan justamente en la distribución local y se van a actualizar, ¿no? Porque los gérmenes van variando. Uno puede estar en primer lugar o en segundo lugar. Bien, acá, de igual forma, para MARSA, si tengo factores de riesgo, para estafilococo multidroga resistente MARSA, si tengo los factores de riesgo, ¿cuáles? Los que ya hemos mencionado, factores para multidroga resistencia. Si tengo cepas, más del 20% de resistentes, ¿no? Y se sugiere, bueno, un solo antibiótico con actividad MARSA, ¿no? Cuando no hay, no se conoce, por ejemplo, la prevalencia, ¿no? De que si son MARSA, un antibiótico. Para los pacientes que tienen neumonía también intrahospitalaria, empíricamente, ya sabemos, vancomicina, linezolid, de igual manera. Y los que están siendo tratados también empíricamente y que no tienen factores de riesgo para MARSA y no presentan un alto riesgo de muerte, solo un antibiótico. O sea, si yo tengo un paciente que está intubado, está en ventilación mecánica, está en shock séptico, doy 2 antibióticos. Sumados, si tengo posibilidad de que estoy de repente en la UCI o tengo prevalencia alta de sospecha de MARSA, doy el glicopéptido, vancomicina o linezolid. ¿Listo? Entonces, partiendo de ahí ya vamos juntando conceptos. Igual, si es que no tengo cobertura, quiero incluir cobertura para estafilococo meticilino sensible, no MARSA, estos son los mismos antibióticos, betalactámicos. Piperacilina, tazobactam, cefepime, levofloxacino y imipenem. Y las oxacilinas, nafcilinas, siempre y cuando tenga un antibiograma que me compruebe que es meticilino sensible. ¿Listo? Puede parecer muy complicado ahorita, o puede algunos, pero ahorita vamos a hacer un resumen para que lo tengan más claro. Ahora bien, ya hemos hablado de estafilococo MARSA, ahora de Pseudomonas, que son los más prevalentes. ¿Listo?
Para para Pseudomonas aeruginosa, tengo que dar antibióticos que tengan actividad para Pseudomonas aeruginosa y otros gram negativos. Entonces, voy a dar 2 clases de antibióticos con actividad para Pseudomonas cuando tenga de igual forma factores de riesgo. Sobre todo, que haya utilizado antibióticos en los 90 días previos. ¿Listo? Factores de riesgo para multidrogoresistencia. Y los pacientes que están siendo tratados empíricamente no se recomienda utilizar aminoglucósidos por la misma razón. Si tengo otra alternativa, lo doy. Y acá está el resumen. Neumonía intrahospitalaria, no asociada a ventilación mecánica, básicamente 3 columnas. La primera, no tengo factores de riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son? Hemos dicho, ¿no? Factores de riesgo para mortalidad es shock séptico y el otro es ventilación mecánica. No se olviden, por favor. En la mayoría de guías todas van a coincidir en estos factores de riesgo. La guía europea de igual forma. Entonces tenemos beta-lactámicos, piperacilina, cefepime, imipenem, carbapenems. ¿Listo? Y que no tengan justamente factores de riesgo. Alta mortalidad y no factores de riesgo para multidrogoresistencia, o en este caso, más. No tengo factores de mortalidad, de riesgo de mortalidad, pero que sí tengo factores para pensar que hay un MARSA, un estafilococo MARSA, juntos los mismos, pero con glicopéptidos o linezolid. Y si yo tengo riesgo de muerte y tengo factores para multidrogoresistencia, le doy todo. Le doy un beta-lactámico, de repente le asocio con otro no beta-lactámico, finalmente le asocio con un glicopéptido o linezolid. ¿No? ¿Listo? O sea, podemos llegar a utilizar hasta 3 antibióticos. ¿No? Es lo mismo, factores de mortalidad y algunas indicaciones de cobertura que ya les he mencionado. Terapia específica, ya tengo el cultivo, ya tengo el antibiograma, ya aislé, identifiqué la bacteria, ¿no? Entonces aquí obviamente si tengo MARSA, estafilococo MARSA, igual me va a variar. Si mi sensibilidad es alta, es sensible, continúo. Si lamentablemente no es sensible, es resistente, vancomicina, linezolid, optaré por el que sea sensible. ¿Listo? O sea, no siempre voy a utilizarlo cuando tengo el antibiograma y ya tengo la bacteria identificada. Entonces, para los pacientes que tienen tanto, o sea, cualquiera de los 2 tipos de neumonía, hablando ya de Pseudomonas aeruginosa, se recomienda un antibiótico, ¿no?, para el tratamiento definitivo. Yo empiezo con 2, muchas veces si tengo factores de mortalidad o factores de riesgo para multidrogoresistencia, pero el objetivo, una vez que tengo el antibiograma, es darle solo uno. Y de eso se trata el desescalamiento. O retirar antibióticos de acuerdo al antibiograma y darle el que es sensible. ¿Listo? Entonces, de igual forma no se recomienda aminoglucósidos y las pruebas de rutina, se pueden hacer pruebas de rutina de sensibilidad para Pseudomonas, para polimixinas, tipo colistina, polimixina B. Para los pacientes con este tipo de neumonía, igual para Pseudomonas, que no están en estado de shock séptico o que están en riesgo de muerte, o que no se conozcan las pruebas de sensibilidad a los antibióticos, se recomienda monoterapia. Esto es lo mismo que les he mencionado. La idea del objetivo es llegar a la monoterapia, o que no tengan factores de riesgo. Los pacientes con este tipo de neumonías que permanezcan en shock séptico y que tengan factores de riesgo, 2 antibióticos. ¿Listo? No recomendamos monoterapia con aminoglucósidos y lo vuelvo a repetir por la misma razón. No llega bien al tejido pulmonar. Y cuando yo encuentro por ahí una bacteria BLE, por ejemplo, un Escherichia coli de espectro extendido, beta-lactamasa de espectro extendido, para que yo sepa estas características tiene que ser por antibiograma, ¿no? O sea, aquí necesariamente tengo que tener un antibiograma, un identificado con una sensibilidad de los antibióticos. Bien, si yo tengo pacientes con neumonía y que he identificado a Cinetobacter baumannii, ¿cuáles son los tratamientos de elección? Carbapenems, ampicilina sulbactam, ¿no? Y obviamente, de acuerdo al antibiograma, si esta bacteria es sensible. De igual forma,
Acinetobacter baumannii, que son sensibles solo a polimixinas, se dará colistina o polimixina B. ¿Listo? Se puede agregar terapia inhalatoria. Acá hay importante, la guía europea menciona antisépticos que se hizo algunos estudios endovenosos y antisépticos inhalatorios, ¿no? Como cuando se hablaba en el COVID. Se veía que les daban este tipo de antibióticos tipo polimixinas, antisépticos vía inhalatoria o endovenosos y se morían en gran número. Entonces, algunos dicen que eso no debía de dimensionarse. Falta mucho por ver qué tipo de antiséptico en general se podría utilizar. Pero bueno, es algo que se debería retirar para la siguiente actualización. En pacientes causadas por especies de Acinetobacter que no son sensibles a colistina, no se sugiere usar rifamicina, además del hepatotóxico. Tampoco se recomienda para Acinetobacter el uso de tigiciclina. Muchas veces se ha utilizado tigiciclina cuando ya todo sale resistente. Quizás porque es un medicamento costoso y no se utiliza casi nada. En los centros hospitalarios es la última, quizás ya se utilizó hasta colistina. Nos quedó solo tigiciclina, porque nadie lo usaba. Bueno, puede ser. Bueno, causada por un patógeno resistente carbapenense en este tipo de neumonías y que son sensibles a la polimixina, se dará polimixinas de acuerdo al antibiograma. O colistina inhalada, coadyuvante. ¿Cuánto doy de tratamiento? La duración del tratamiento, ya para terminar. Nos dan 7 días, asociada a ventilación mecánica, asociada a intrahospitalaria. 7 días. Se ha visto que no hay diferencias con los 15 a 7 días. ¿Listo? Y hablé de la desescalación, de idéntica a una monoterapia. Si empecé con 3, termino idealmente con 1, dependiendo si el cultivo ya se hizo negativo, si el paciente tiene evolución favorable, voy desescalando. Pero aquí dirán, ¿y los biomarcadores son útiles? El uso de niveles de procalcitonina más criterios clínicos para guiar la interrupción del tratamiento. En vez de criterios clínicos, acá sí se podrían utilizar, ¿ya? La combinación. No para iniciar tratamiento, sino para suspender. Y no se recomienda el uso de la guía, la CEPIS, ¿no? Para la interrupción del tratamiento. ¿En quiénes extiendo la terapia? Hay que individualizar. La guía europea habla de esto. ¿En quiénes extiendo la terapia más de 7 días? Si el paciente, por ejemplo, tuvo un inicio inapropiado de antibióticos, no, alguien que médico que inició, no me parece esto. Después de rotar, porque alguien lo corrigió, en estos casos. O pacientes inmunosuprimidos, o pacientes que tengan ya antibiogramas comprobados con una alta resistencia, ¿no? Para carbapenens, o enterobacterias carbapenens resistentes, Acinetobacter carbapenens resistentes. O que ya utilicen otra segunda línea, ya que estén utilizando colistina, en esos los pacientes puedo extender mi tratamiento de forma individualizada. Ese es un resumen, básicamente. Básicamente, para que se acuerden, pacientes que tengan riesgo de muerte, todos los antibióticos. Ya hemos dicho hasta 3. Tengan factores de riesgo, como por ejemplo para multidrogo resistente, 90 días previos de uso de antibióticos, de igual manera. Y si no fuese así, pacientes con bronquiectasis y fibrosis quística, acá tengo que evaluar la resistencia si tengo un antibiograma previamente local establecido, si las cepas son más del 20%. O que no conozco la prevalencia del estafilococo marsa. Si es sí, todos. Si es no, menos glicopéptidos o linezolida. De igual forma aquí, si no tengo bronquiectasis o fibrosis quística, bueno, pues acá tengo que ver las cepas. Tiene resistencia más del 20% o no conozco, acá tengo las alternativas, ¿no? O si es sí. Si es sí, no conozco la prevalencia para estafilococo marsa, lo cubro con glicopéptidos o linezolida. De igual forma, es similar para las asociadas a ventilación mecánica. Y solo para terminar, antes que me gane el tiempo en la otra clase. Bien, tengo aquí un caso clínico para ustedes. Paciente de 65 años, hipertenso, diabético, con enfermedad renal crónica, que ingresó por neumonía aspirativa y que fue hospitalizado en la UCI. Caso típico. En la UCI, la ventilación tiene una evolución favorable,
pasa a medicina y en medicina empieza a presentar nuevamente tos, disnea, fiebre, movilización de secreciones. Al examen físico, presión 80-50, saturación 89, frecuencia 98, temperatura 37,6. En este momento, ¿no? Crepitantes en bases de vectores derecho, hemograma es 3200, corrección, 3200 leucocitos, creatinina 0.8, PCR en proceso, radiografía de tórax, como se ve acá un infiltrado en la base del vector derecho, donde se auscultan los crepitantes. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado para este paciente? Imipenem-colistina, meropenem, ciprofloxacino, vancomicina, piperacilina, tazobactam, ciprofloxacino, imipenem, linezolid, meropenem, piperacilina, tazobactam. Me levantan la mano, por favor, y lo respondemos. Meropenem, levofloxacino y vancomicina, y se le puede dar vancomicina porque la creatinina está bien, tiene varios factores de riesgo asociado, hipertensión. ¿Cuál es el factor de riesgo asociado? A ver, completamos la idea. Ha tenido un ingreso por una neumonía y por lo tanto está más de tiempo esperado para que pueda hacer una neumonía adquirida intrahospitalariamente, ¿no? ¿Eso qué se llama? ¿Es un factor de riesgo para? Lo mencionamos en la tablita. Estafilococcus, no, eso es para MRSA. Para multiresistencia, ¿no? Sí. Más. En este caso, ha estado lo mencionaste justamente por lo que ha estado en la UCI. Sí. ¿Y qué otro criterio más? ¿O qué otro factor más? Por el cual yo te tengo que dar todo. Según lo que tú me has mencionado. Tiene criterios de sepsis. No, sí, 32.000. ¿Tiene factores de riesgo de mortalidad o no? Sí, sí tiene. ¿Cuáles? La hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica. Factores de riesgo de mortalidad, ojo. No antecedentes o comorbilidades. Factores de riesgo de muerte o de mortalidad, que hemos dicho básicamente que son dos, ¿no? A ver, completamos la idea ahí. Justo de eso se trata, ¿no? Identificar qué tipo de paciente es. Está en shock séptico. Aparentemente shock, ¿no? Y shock, la definición de shock es que no responda a fluidos. Acá no lo sabemos. Probablemente en shock. Shock séptico. ¿Requiere ventilación mecánica? Quizás todavía, ¿no? Porque todavía la saturación está y el hemograma tendrá un criterio más, tiene 3200, tiene leucopenia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? En el caso igual para completar, ¿es el mismo? ¿La misma alternativa o hay otra? Me dijo justamente meropenem, levofloxacino y vancomicina, ¿sí? Me mencionaste justo eso, ¿no? Sí. Ya. ¿Igual? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que esté en desacuerdo? A ver ahí. No se le puede dar vancomicina porque tiene enfermedad renal crónica. ¿Crónica? Sí. Pero ya está en enfermedad renal, ya está en fallo renal. Aquí la creatinina, justamente lo he puesto ahí. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿O está en desacuerdo? Y terminamos. ¿La creatinina es único parámetro para saber si es enfermedad renal crónica? No. Entonces esta creatinina, O sea, está dentro de valores, pero si ya tenemos el antecedente de enfermedad renal crónica, aunque no nos está diciendo de que tiene una terapia de reemplazo, ¿no? Que está en... asumimos que, esto es un caso que asumimos que sea verdad, ¿no? Que tiene enfermedad renal crónica. Pues está claro, o sea, no vamos a discutir, no, de repente no tiene. Está diciendo que lo tiene. Por lo tanto, me mencionaste enfermedad renal crónica. ¿Cuál sería la alternativa correcta entonces? En vez de vancomicina, le daría linezolid. ¿Y cuál? Junto con ¿Imipenem? Sería la alternativa que se ajusta más. ¿Listo? Porque la creatinina, y está a propósito allí puesto y van a encontrar, no es único criterio para asumir que es una enfermedad que no tiene enfermedad renal crónica. Cuidado. Si yo ya de plano tengo enfermedad renal crónica y encima tiene 65 años, mejor no le doy por vancomicina. Y si ese riñón ya está en completo fallo, ya no tenemos que protegerlo per se.
pero no, bueno, si fuese O sea, que si- estén en hemodiálisis. Si nos dicen que están en hemodiálisis, sí podríamos considerar la vacunación. Podríamos considerar, ¿no? Podríamos considerar, pero también si le toca diálisis mañana y el antibiótico me lo va a barrer de repente una parte, ¿no? Porcentaje. Entonces mejor, dale, y me puede decir, apellido por favor. Choque lleno. Choque, Diana. ya, bien. Gracias.